Lesson number 20. Review. Simple past, negative, and questions. I didn't. Did you? The purpose of this lesson is to review simple past tense. Bien, en lecciones anteriores hemos podido ver cómo se forma el pasado simple y cuál es la variación que sufre el verbo para formarlo. En este caso, si pueden apreciar, tenemos la estructura que sería sujeto, verbo y complemento. Es una estructura que ya conocemos. Pero, ¿qué sucede en este caso? Como estamos trabajando pasado simple, al verbo play, que es jugar, le vamos a agregar el sufijo ed para que la oración esté en pasado. Si queremos reforzar esta idea, también vamos a poder utilizar time expressions como yesterday, last night, etcétera, que nos van a reforzar la idea del tiempo en el que estamos hablando. Bien, como norma general, al verbo se le agrega el sufijo ed para formar su pasado. Ejemplo, work, worked, stop, stopped, etcétera, ¿no? Pero vemos un spelling en la parte inferior que está remarcada en color celeste, donde se aprecia de que algunos son casos especiales. Por ejemplo, el caso normal o general sería play, play it. Pero ¿qué sucede cuando un verbo acaba con y? Por ejemplo, try, try it. Tengo que modificar la y por i latina, y es el mismo caso que tenemos con el verbo study, studied, copy, copied. Ahora, en el caso del verbo stop, para terminar este verbo tenemos la vocal O y la consonante P, es decir, vocal y consonante al terminar un verbo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a replicar o duplicar la consonante, la última consonante, en este caso stop, stopped. Ajá. Plant, planet. Entonces, cuando va vocal al final de un verbo vocal consonante, entonces vamos a la última consonante la duplicamos y sería stopped. Bien, esos ya son casos especiales que hemos visto también en la anterior sesión. Bien, ahora en el caso de las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, para las afirmativas agregamos ed. Está súper sencillo, ¿verdad? Pero para las negativas no voy a agregar ed, sino que tendré que utilizar o valerme del auxiliar did, que es el auxiliar del pasado, para cualquier verbo que no sea formas de be, ¿no? Para las formas de be tenemos was y were, que es otra cosa, pero no vamos a hablar de eso hoy. Bien, tenemos en las negativas María did not, el auxiliar did más not, pero como yo ya quiero hacerlo todo junto, didn't, ¿no? Ahora, lo bonito, lo importante, lo interesante de esto es que todos los pronombres trabajan con did. Todos los pronombres, desde el primero hay you, he, she, it, we, you, they, hasta el último trabajan con did, ¿sí? En el pasado es súper sencillo porque todos trabajan con did, todos los pronombres trabajan con did. En cambio en el presente tengo que identificar o recordar quiénes van con do, quiénes van con das, exacto, ¿no? Pero en el caso del pasado es súper sencillo porque todos los pronombres trabajan con didn't, todos los pronombres trabajan con did, ¿no? Bien, continuemos. En las oraciones interrogativas vamos a tener el auxiliar, que es did. María play volleyball. Te comento, en el español nosotros tenemos signo de apertura y de cierre la pregunta. En el caso del inglés no tienen ese signo de apertura. Entonces, ¿cómo identifico que es una pregunta? Lo identifico porque va a estar delante del sujeto o pronombre, va a estar el auxiliar did para pasado y do o das para presente. Pero en este caso tenemos a did antes del sujeto María. Entonces, ¿qué sucede? ¿Para qué me sirve ese auxiliar did? Primero, para indicarme que es pregunta, ¿correcto? Y segundo, para indicarme en qué tiempo está esa pregunta. Por ahí, si yo veo did, esa pregunta está en pasado. Pero si veo do o das, esa pregunta está en presente. Para eso es que utilizamos estos auxiliares. ¿Bien? Finalmente, que didn't se te quede como si fuera, con contracción ya de frente, como si fuera el no del pasado, didn't. Para todo tipo de verbos, regular, irregular, para cualquier verbo y para todos los pronombres, ¿ok? Entonces, ahora, cuando yo utilizo did en oraciones negativas e interrogativas, el verbo no necesito colocarle el sufijo ed, va a ir en su forma original, base o infinitiva, es decir, sin ningún cambio. Bueno, finalmente, si tú quieres poner más atención y no recuerdas bien este tema, en todo caso te pido por favor que pauses el video y que puedas analizarlo con un poquito de detenimiento. Aquí tenemos las formas positivas o afirmativas, negativas y la forma interrogativa, ¿no es cierto? Bien,
Tengo, por ejemplo, en la forma positiva, voy a elegir un pronombre al azar, they. ¿Ok? They worked. Bien. ¿Y cómo sería con la negativa? They didn't work. Y en pregunta, did they work? Ese sería el orden más o menos, ¿no? Para las afirmativas, negativas e interrogativas. Bien, también debemos recordar lo siguiente, que también ya lo sabes, pero es un repaso general, digamos, ¿no? Que ya está englobando a todos los aspectos del pasado, de los regulares e irregulares. Bien, en el caso de los regulares formamos el pasado con el sufijo ed, pero también dentro de los mismos vamos a encontrar los verbos irregulares que no van a formar su pasado agregándoles ed. Por ejemplo, o una excepción o irregular sería el verbo eat, que es comer. ¿Y no sería eated con ed? No, porque es irregular. Entonces, ¿qué sucede? En este caso voy a tener que buscar en mi lista cuál es el pasado de ese verbo irregular, o si no, recurrir a la internet o a un libro que tenga o a un diccionario. Entonces, tenemos que el pasado del verbo comer, eat, será ate, ¿sí? Cambia también la escritura, cambia la pronunciación. Entonces, María ate pizza. Entonces hay que tener esas consideraciones también para formar nuestros pasados. Ver primero que si son verbos regulares o irregulares, y si es que van a ir en forma afirmativa, negativa o interrogativa.